Hola, ¿cómo están? Estamos en directo desde Israel para todo el mundo, aquí en Radio Keshet, en el www.radiokeshet.com, emitiendo este programa desde la ciudad de Afula, desde Israel para todo el mundo, en una emisión especial que tengo el honor de presentar y también de participar muy de cerca, y ya van a ver por qué. Hoy en este programa vamos a homenajear a los pioneros de la colonia agrícola judía Mauricio, fundada en 1891 en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Voy a estar charlando con Teresa Acedo, licenciada en Museología y Ciencias de la Restauración, con Nancy Wittenberg, que es descendiente de los primeros colonos de la colonia, que llegaron a la colonia. Ella es mamá y médica, vive en Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Estaré charlando también con Gloria Rachlin Feinstein, que vive en Israel. Ella también es descendiente de los primeros colonos de Mauricio. Ella es escritora y artista plástica. Y estaré también yo, que también soy descendiente. Mis bisabuelos, mis tatarabuelos de allí de la colonia llegaron allá por esos años, 1891, para fundar esa hermosa colonia. Es una emoción muy grande para mí en presentar esta charla con Nancy Wittenberg, Teresa Acedo y Gloria Rachlin sobre la colonia Mauricio. Hola, buenas noches. Acá estamos con ustedes desde Argentina, desde la provincia de Buenos Aires, desde lo que fue Colonia Mauricio, festejando sus 130 años, los 130 años de la llegada de los primeros colonos. Quiero agradecer muy especialmente a Mónica por la invitación, que realmente es emocionante estar a través de la distancia unidos con la historia de esta colonia Mauricio. En esta diapositiva les estoy mostrando dónde queda el partido de Carlos Casares, todo el largo camino que tuvieron que hacer aún después de los 32 días de embarque. Llegan a Buenos Aires, están en el Hotel de Migrantes y se trasladan en ferrocarril hacia el partido de Carlos Casares. Dentro del partido de Carlos Casares hacen un recorrido las mujeres en unas carretas con unas enormes ruedas que les llaman muchísimo la atención, y los hombres recorren este camino hasta llegar a la zona donde se instalan y que va a ser más tarde conocida como Colonia Mauricio. Este es el área que ocupan Colonia Mauricio. En el 1991, que fue el centenario de la colonización, armamos un camino, un recorrido, donde se podía ver la casa de la administración, la casa que quedaba de los primeros colonos, de uno de los primeros colonos, Saúl Kreiterman, el cementerio, que fue declarado de interés histórico, una sinagoga que se hace unos 9 kilómetros más adelante, en la ciudad que ahora, la localidad que ahora se llama Moctezuma, la casa de Alperson, una casa muy interesante que queda en un pueblito que ahora se llama Hirsch. Era una casa muy moderna, lo hace un poco después. Él es el que más se queda en la colonia, un periodo de 30 años, y es el gran cronista de todas las historias en donde nos basamos en nuestros estudios, ¿no? Luego el cementerio del centro, hubo 2 cementerios, el histórico que estaba al lado de la laguna, y el del centro, que se inaugura porque por inundaciones y distintas cuestiones no se podía llegar hasta el Algarrobos, y lo que nos queda ahora, que llamamos la sede de la Sociedad Israelita, donde fueron a depositarse todos los elementos de culto de las 5 sinagogas que teníamos en la ciudad, y es también nuestra sede social, el lugar de teatro, el lugar de reunión, el lugar de las ceremonias. Esta queda en el centro de Carlos Casares. Entonces, bueno, este es el circuito que más o menos nos convoca. Y bueno, ¿por qué puse el girasol? La otra vez también les contaba que
El girasol es una planta de Centroamérica, del norte de Centroamérica, en contacto con lo que es ahora Norteamérica. Cuando llegan los primeros conquistadores les llama mucho la atención y un médico español los lleva a España para ver si sirve como planta medicinal. De ahí la expone en una exposición en Bruselas, la ve Pedro el Grande, le encanta la planta y la lleva a Rusia, y la zona donde más se desarrolla es en Ucrania. Por eso los judíos que habitaban en las zonas de asentamiento se acostumbran a comer el girasol, y cuando vienen a América traen en sus bolsillitos estas semillas de girasol. Así es como el girasol hace un viaje de 500 años y llega a la Argentina de la mano de estos primeros colonos. Cuando llega acá Carlos Casares, se utiliza para darle de comer a los animales del corral y para adornos de las casas, pero también se empieza a desarrollar una gran industria alrededor del girasol. Tal es así que en 1964 nos nombran la capital nacional del girasol argentino, y es nuestra flor identitaria. Así que miren todo el viaje que hizo esta preciosa y simbólica planta del girasol, que es un sol presente en nuestra vida, y bueno, de las manos de estos colonos nosotros tenemos la suerte de tener nuestra identidad. Aquí presentamos, siempre me pasa esto, que se me escapan las fotos. Voy a ver si mejoro la pasada. La zona, ustedes saben que en Rusia, estamos hablando de una Rusia a partir de 1881, que estaban establecidos los judíos en las zonas de residencia, zonas de donde no se dejaba salir, no se dejaba circular libremente, y tampoco se les dejaba ser propietarios de la tierra. Que estaban sometidos a cada periodo a los pogroms y a los ataques de los soldados del zar, que quemaban sus casas y los sometían a múltiples a malos tratos. Además los sometían también a servicios militares de larguísimo tiempo. Así que bueno, necesitaban en realidad salir de ese espacio donde estaban. Esta es la zona donde llegaron la mayoría de nuestros pobladores acá en Carlos Casares, de Besarabia, de Podolia y de Volnia. Bueno, cuando llegan aquí a Carlos Casares, obviamente los estaba esperando. Entonces esperan un montón de tiempo en el ferrocarril, hasta que bueno, llega esta enorme carreta que yo les contaba, que les llama mucho la atención, tirada por un montón de caballos que nunca en su vida habían visto, unas ruedas de 3 metros de alto, y ahí suben a las mujeres, y a los hombres los hacen caminar 17 kilómetros, por supuesto los atrapa una tormenta, y para orientarlos las mujeres rompen sus vestiduras, las cuelgan de los árboles, le prenden fuego para que ellos pudieran orientarse y llegar a lo que después, o sea, llegar al primer punto, al primer núcleo de población, que fue en Algarrobos, ¿no? A diferencia de los otros poblamientos, como los tuyos, Nancy, en tu localidad, o los de Santa Fe, que se ubicaban en líneas a lo largo, entonces se ubicaban las diferentes líneas. En Algarrobos se ubican en grupos. En los límites de los terrenos que les habían tocado, se juntaban los ranchos. Es así como se hacen los 15 ranchos, los 12 ranchos, los 13 ranchos, de los cuales salen enormes personajes. Por ejemplo, les voy a contar uno solo, que es de los 15 ranchos, sale Rosenwasser, que es nuestro primer egiptólogo que trabaja en la represa de Asuán, rescatando el patrimonio de Egipto. Entonces Egipto, en agradecimiento, le da 300 piezas, que son las que conforman la primera sala de egiptología del Museo de la Plata. Y como él, bueno, tenemos muchísimos personajes que después me voy a agrandar contándoselos. Esta flechita que está aquí les muestra dónde estaba sentado el primer grupo. Bueno, esta es la distribución de los grupos. A ver si los podemos ver, el grupo 35, el grupo 34. Lo que diferencia estos dos grupos, había dos grupos bien diferenciados. El grupo de la IS, que se instala en lo que ahora es la localidad de Hirsch, y el grupo que se instala en la localidad de Algarrobos. Los de Algarrobos eran los más observantes, y los de Hirsch eran los más liberales, digamos, los que quizás no guardaban tanto el Shabbat como los de Algarrobo,
eran los que tenían las ideas más revolucionarias, y era de donde sale Garfunkel, donde está instalado Alperson, que es el cronista, donde está el egiptólogo de que hablábamos recién. Los grandes personajes salen de este lugar más rebelde, digamos, y es el que se enfrenta por los contratos muy complejos que presentaba la Jewish Colonization Association. Es el primer grupo que se enfrenta a la JCA. Acá vamos a seguir. Bien. Esta es la sinagoga de Moctezuma, se hace en 1914, fue restaurada en el 2005, y fue muy interesante porque cuando empezamos a hacer los trabajos para el centenario en 1991, abrimos sus puertas que habían sido cerradas por última vez alrededor del 50, 56. Y era como una cápsula del tiempo. De golpe nos encontramos con algo que había sido dejado así, con los libros de los chicos arriba de los bancos, con los elementos de culto, el Arón HaKodesh cerrado, con la Torot adentro. Era tan impresionante entrar en ese espacio que fue guardado durante tanto tiempo, y fue la primera vez que empezamos a darnos las manos los pobladores de 1991 con los de 1891. Fue realmente muy emocionante ese primer contacto, y ahí empezamos a traer a la vida a la historia de estos colonos. Por ejemplo, así es como se encontraban el mobiliario, los bancos. A la tarde se usaba como shil, o sea, los fines de semana como templo y luego como shil. Bueno, aquí les estoy mostrando cómo era en su momento. Está exactamente igual de 1914 como cuando se inaugura. Hicimos un estudio de las distintas patologías que tenía la madera, y procedimos a su restauración. Este es uno de los bancos, bueno, luego así fue muy lindo el proceso de limpieza, porque empiezan a aparecer iniciales que luego relacionamos con las personas, y empieza a aparecer, por ejemplo, WD, y dice 1913, y luego encontramos en la guía de las escuelas quiénes eran cada uno de los que habían dejado sus huellas en los bancos. También se hace una restauración en la sala de las mujeres, preciosa. Esta es una vista general de cómo queda la sinagoga luego de su restauración. En Moctezuma, el pueblo que yo les había contado, se hace luego la sinagoga, quedaron la mayoría de los colonos, de los familiares, así que nos reuníamos en un espacio todos los días martes, todos los mayores, y contaban sus experiencias y sus historias, y junto con sus memorias vamos haciendo una sala del museo donde se reedita, como la encontramos y luego como la dejamos, y estos son todos los elementos de los primeros colonos que llegaron. Por ejemplo, las máquinas lanzallamas para matar a las langostas, que era una de las grandes pestes que sean las que se tenían que encontrar. O sea, primero un periodo de sequía tremendo, luego un periodo de inundaciones, luego el periodo de las invasiones de las langostas. La verdad que los primeros tiempos de los colonos fueron muy inciertos porque primero no conocían el trabajo de la tierra, y después tuvieron que verse con todas estas cuestiones de la naturaleza a los que ellos no estaban acostumbrados. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, el espejo que perteneció yo los nombro porque quizás haya alguien de la familia que nos esté escuchando, el espejo que perteneció a la herrería de Igelchuk. Esto era la máquina escardadora por donde iba la familia Caprop, Piña y Caprop, campo por campo, para separar la lana de los colchones. Y aquí chiquitito, a ver si se ve, no sé si se ve el señalador, encontramos una cremera. Esto fue el principio de las diferencias del pensamiento con lo que quería Mauricio Hirsch, ¿no? Mauricio Hirsch quería que se dedicaran a sembrar y a producir, y él consideraba que el tema del ganado no era productivo, sino que no era una cuestión de producción, sino una cuestión de comercialización. Pero debido a estas problemáticas del tiempo que yo les conté, comenzaron a tener animales, pelearon por su derecho a tener los animales, y lograron hacer cremerías y lecherías, que fueron los que los dejó salir de ese primer estado incierto que tenían con la agricultura.
También en esa área del museo hicimos el área de los colonos, donde presentamos unos rollos de una Torá que había quedado en una familia, el famoso samovar, que vinieron. Ustedes piensen, yo cada vez que pienso cómo se fueron de Rusia, cómo fueron escapando de esos tremendos momentos que pasaban con los pogroms y con los ataques, y tuvieron que salir a tomar su barco a Hamburgo. En este caso, cuando ya había demasiada población en Hamburgo, el gobierno de Hamburgo empieza a decir, por favor, llévense a toda esta población, porque se está llenando Hamburgo de esta población de rusos que están queriendo llegar a América. Entonces, bueno, cargaron lo primero que tenían, y lo que trajeron fueron sus fotografías, sus rollos de Torot y el samovar. Esas cosas tan simbólicas, ¿no? Desde el samovar de la unión, del guardar el Shabbat. Así que para nosotros esta vitrina, que es chiquita y casi con muy pocos elementos, en realidad sabemos que tiene el alma de los colonos. Bien, en Algarrobos, que es el primer núcleo de población que yo les contaba, quedaba en 2011, encontramos el primer rancho que habían realizado los colonos, y esto es el rancho luego de la restauración, donde se muestra aquí el palo. O sea, siempre Hirsch decía que no quería que fueran sus hijos y que ellos recibieran todo. Les daba las herramientas y la forma de subsistir. Entonces les daba los palos, les daba los alambres, les daba las chapas, y dijo, bueno, perfecto, ustedes se hacen la casa. ¿Qué pasó? Tuvieron que aprender a hacer el adobe. Por suerte había gauchos alrededor y les enseñaron a hacer los adobes. Pero fue un conflicto, porque el adobe se hace pisando la tierra mezclada con bosta, mezclada con pasto, y entonces surge la problemática de decir, ¿qué hacemos acá? Nos vinimos al fin del mundo, a esta tierra donde pensábamos que íbamos a ser libres, y estamos pisando pasto exactamente igual y haciendo barro como cuando éramos esclavos en Egipto. Entonces ahí empieza una primera rebeldía de decir, hicimos bien en venir hasta acá, estamos exactamente en tremendas condiciones. Y el administrador en ese momento, que era Lowenthal, les dice, Shema Israel, escuchen, escuchen, escuchen. Hemos llegado hasta acá y va a ser un largo camino. Este camino empieza con la A de Argentina y va a terminar con la Z de Sion. Es un camino que tenemos que recorrer para encontrar nuestra libertad, y nuestra libertad la vamos a encontrar cuando podamos comer el primer pan de nuestro propio trigo. Este es el estado en que habíamos encontrado el rancho, y bueno, decidimos, como no teníamos recursos económicos, hicimos una jornada comunitaria, solidaria, convocamos a los antiguos pobladores, también nos ayudaron los pequeños pobladores de la escuela, y juntos volvimos a armar el barro, y volvimos a restaurar las paredes de la casa. Si ustedes ven acá, vemos el color azul, que lo hacían con cal y con la caña índica de color azul, y luego dejamos unos testigos, pintaban los zócalos de color bordó, que lo hacían con las semillas de la chira colorada. Para conocer todo esto comenzamos a hacer ciclos turismos a nivel local, nacional y también internacional, y la verdad es que tuvimos un éxito lindísimo, donde la población comenzó a hacerse propietaria de su propio patrimonio, ¿no? Comenzó a reconocer su propio patrimonio. Mucha gente en Carlos Casares no conocía la historia de los colonos, y a través de esta puesta en valor de todo el circuito empezaron a ser asiduos. De hecho, hoy es uno de los recorridos de los fines de semana, vamos a Algarrobos y bueno, recorren la historia de los primeros colonos. También hicimos una impresión de 3 tomos de una historia que escribió Nelson Besone, un historiador de la zona, donde tenemos la parte sur, y los 2 tomos que corresponden a la parte norte. Podemos encontrar, por ejemplo, perdón, que se me van las láminas, porque no me anda el automático. Por ejemplo, la lista de los primeros alumnos de las primeras escuelas. Abelson Mauricio en 1899, todavía no tenía marcada su edad, Abelson con 5 años, y bueno, estos son los primeros alumnos que luego encontramos siendo los protagonistas de la historia de Algarrobos y de la colonia. También hicimos una serie de señaléticas,
lo que quedaban eran espacios vacíos, ubicamos donde estaba la sinagoga, los Blufstein, que fue uno de los descendientes de los primeros colonos, nos contó cómo era. Entonces, bueno, ven que tenía galerías externas, un techo a 4 aguas, y contaba que estaba en la mesa de los oficios una menorá, y sobre la pared una estrella de David en bronce. Bueno, en base a sus recuerdos, fuimos haciendo la reconstrucción. Viendo en cada espacio, bueno, donde estaba la estafeta postal, donde estaba el Scheuchert, donde estaba la escuela, fuimos reconstruyendo el espacio físico. También hicimos folletos para que la gente pueda hacer el recorrido sin necesidad de una guía especial. También hicimos una aplicación georreferenciada con los celulares, que si ustedes quieren acceder a ella tienen que poner easy.travel, y ahí buscan Colonia Mauricio y van a encontrar la aplicación. Es una audioguía con el celular, que son 7 puntos donde se transmite a través de unos actores y del grupo de teatro de la municipalidad, toda la historia de la llegada, cuando llegan a la colina, la historia del boliche, cómo hacen su casa, bueno, y las anécdotas, por ejemplo, de los baños rituales, que en un primer momento las señoras se bañaban en la laguna porque estaban a la vera de la laguna de Algarrobos, pero había episodios de violencia o de gente, de gauchos o aborígenes que todavía estaban en la zona, que las iban a ver y bueno, no tenían intimidad. Entonces lo primero que hacen es se junta el grupo y hacen los baños rituales. Ahora, por suerte, encontramos los cimientos de los baños rituales y vamos a hacer estamos esperando el permiso de la sociedad israelita para hacer una excavación y poder encontrar la base de donde estaban los baños. Todo este camino está acompañado por diferentes siluetas que van acompañando el relato. Y esta es una de las siluetas finales cuando comienza en la fiesta de Hanukkah de diciembre de 1891, recién llegados y todavía viviendo en carpas, empieza una gran tormenta que es la que da origen al primer cementerio. Les voy a contar un poquito, si les parece bien, Mónica, cómo fue esta primera tormenta, porque fue tremendo. Ellos solían pasear alrededor de la laguna, porque la laguna es salada, entonces recogían la sal de la laguna para sus comidas o para la bendición del pan. Entonces cuenta Alperson que estaban caminando alrededor de la laguna y de pronto la laguna se pone absolutamente colorada y el cielo colorado, y no sabían qué pasaba hasta que un gaucho, Barrio Nuevo, que los acompañaba a ellos, dicen, cuidado que viene el pampero. Y bueno, ahí conocieron el pampero, un tremendo viento que viene del suroeste, que les voló las carpas, y era una tremenda tormenta, y logran, se vuelan todas las carpas en las que vivían ellos, precarias, y llegan todos, se juntan en la administración. Es de noche y ahí, bueno, empiezan a llegar todos, no tenían luz, recién cuando llegan a la administración una señora se da cuenta de que habían vuelto a su bebé en un montón de mantas, y cuando llega a la administración se encuentra que el bebé no estaba y todos salen con luces, no lámparas, con fuego a buscar al bebé y logran encontrarlo, así que bueno, ese bebé sobrevive. Pero vuela una chapa que le pega en la cabeza a Clara Sperlich, y ella es la primer fallecida. Entonces, ahí se relata que al otro día, cuando para la tormenta, en una colina que está cerca de la laguna, se da entierro a la primera víctima de la colonia. Aquí ubicamos la primera, bueno, este es el libro de Marcos Alperson, por el cual en el 1991, que es la celebración del centenario, se hace la traducción. Y ahí encontramos esta frase que dice: en una colina cerca de la laguna se entierra a la primera víctima de la colonia. Esta es la colina cerca de la laguna. Empezamos a estudiar la colina, que no tenía razón de ser, porque en una zona pampeana, una montañita, una colina no tenía sentido, y encontramos con que era lo que estaba de un fortín hacía unos 20 años antes, que era justo la zona que delimitaba a los eurocriollos de los aborígenes. En esa colina, que en realidad era el fortín,
es donde se elige el lugar del cementerio, y esta es la primera tumba que se encuentra, que es la de Clara Sverlik. Aquí se las marco desde el aire, y se observa a la derecha la estructura del fortín. Y esta es la vista de la primera tumba de Clara al borde de la laguna. Bueno, hemos tomado en ese momento, empezamos a estudiar en 1991 en el área, encontramos estas palabras de Isaías Kremer que no pudimos ignorar. Voy a correrlas acá. Dice: se pueblan tus noches con imaginarias figuras de tantos hombres sobresalientes a quienes solo conoces por sus epitafios. No quieres defraudarlos y asumes como un compromiso de honor el rescatar su recuerdo para hacerlos llegar a sus descendientes. Puede que a sus familias no les inquiete saber sobre su historia, pero te encargarás de que llegue un testimonio de sus ancestros. Donde quiera que estén, tendrán la posibilidad de reencontrarse con la historia que alguna vez protagonizaron sus abuelos venidos a esta tierra. Ahí encontramos un desafío y dijimos: vamos a traer a la memoria a cada uno de los que están en el cementerio. Y así empezó nuestro trabajo. Hicimos un mapeo del cementerio, donde lo dividimos en distintas ocupaciones. Esta es la más antigua. Luego se empieza a ocupar toda la zona de la montaña, cerca de la laguna y el monte, y luego esta zona es la más moderna, pues no se podía llegar por momentos de inundación a la zona cercana a la laguna, entonces se inaugura esta zona más cercana a la entrada. Tere, disculpa que te interrumpa, ¿querés Sí. nombrar, cuando decís hicimos, querés nombrar a las personas con las que trabajaste en ese estudio, en esa...? Bueno, en el periodo del 90, que esto es en 1991, trabajé yo, y me ayudó el que en ese momento era presidente de la Sociedad Israelita, el arquitecto Reitzin, para restaurar algunas de las sepulturas que estaban demasiado deshechas. Más tarde, luego de los festejos de 1991, en el 2005, Duvila Steinberg se une a nuestro trabajo, a mi trabajo, digamos, y hace la traducción de las lápidas, de las cuales no sé por qué estaban en hebreo. Eso fue, digamos, un aporte maravilloso, que también deriva en otro trabajo. Este es un trabajo que nos lleva casi 30 años, donde se fue sumando gente maravillosa, y fue la experiencia más linda que pudimos tener de nuestro trabajo. Esta es la zona, es una zona apartada, donde se enterraban a los chicos que sufren dos grandes epidemias, en un principio después de la tormenta, y después en 1911, de sarampión, sobre todo, y bueno, los enterraban bien al margen porque tenían miedo que los vientos trajeran los miasmas y las pestes hacia la población. Aquí tenemos algunas de las tareas que hicimos en 1991, de limpieza, para lograr ver quiénes eran los que estaban en esos enterratorios, y se hizo en el 91 la declaratoria del sitio histórico, pero no pudimos hacer la traducción, o sea, supimos, los que sí tenían las lápidas en hebreo y en castellano, pudimos ubicarlos, pero los que estaban todo en hebreo, no, así que no sabíamos quiénes estaban, nos faltaban personajes. Hicimos también la recuperación de lápidas de madera. Para eso hicimos calcos y dimos la traducción de algunas de las tumbas al seminario rabínico de Buenos Aires, y ahí podemos localizar algunos de los personajes. La reconstrucción de la madera es más complicada hacer que la reconstrucción del mármol, ¿o? Sí, porque primero que la madera estaba tallada y estaban muy borradas las huellas. El mármol, los que tenían era acción de líquenes o pocas cosas que, limpiando el líquen, enseguida podía verse, como vos ves acá en esta diapositiva. Una vez que estaba limpio el mármol, enseguida podía verse las letras. En la de madera fue muy difícil, hubo que hacer una limpieza, después calcos, después hacer
un tratamiento sobre la madera para su consolidación, y después más tarde, que te voy a contar un poquito más adelante en el trabajo, interviene el LEMIT, que es un centro de estudios de materiales, porque necesitábamos saber de qué era esa madera, porque eso nos podía dar algún dato sobre la vida en la sociedad de Algarrobos en ese momento. Bueno, lo que fue muy interesante es que en simultáneo con la traducción del libro de Alpersson, que va contando los personajes, empezamos a encontrar a estos personajes. Por ejemplo, en Moisés Mactas le cuenta a Alpersson que era un hijo de origen noble, y era el que los tenía muy cortitos, recordándole permanentemente a qué habían venido a la Argentina. No habían venido a hacerse ricos, ni a comprarse muebles lujosos, ni a vestir ropas de seda. Habían venido a ser agricultores. Tan es así que Mactas, junto con Alpersson, hacen un anatema y una promesa de humildad, y que nunca iban a gastar sus ganancias en cosas sutiles y banales. Es más, las hijas de Alpersson se casan con trajes simples, no les deja comprar los materiales de seda que se usaban en ese momento, siguen guardando una total humildad, porque realmente lo que ellos querían era ser agricultores y no mostrar sus riquezas. Moisés Silverstein fue una emoción encontrarlo, porque no sabíamos quién era. Entonces, leyendo el libro de Alpersson, aparece el nombre de Moisés, al que llamaban el diatco, el tío. Moisés les enseñó, les resultaba muy difícil atar los bueyes, entonces él les enseña a atar los terneros de más o menos 2 años, entonces que es mucho más fácil el trabajo con los terneros que con los bueyes, y les enseña los trabajos de la tierra. También diatco era el que les hacía permanentemente recordar la huella que tenían que seguir, no irse de lo que eran los preceptos de Mauricio Hirsch y de lo que eran los preceptos que tenían que cumplir como colonos. Llega Dubilia Steinberg en el 2005 y nos ayuda a hacer la traducción. Y fue maravilloso. Encontrarnos con todos estos personajes fue maravilloso, y fuimos... no sé si se llegan a ver los datos que están. Primero los ubicamos topográficamente, es decir, si alguien quería saber, por ejemplo, dónde estaba Glaserman, tenía su número y su ubicación física dentro de lo que era el cementerio, los datos de la lápida en hebreo, la traducción: aquí descansa hijo importante, que su alma se conserve junto a los que merecen la vida eterna, y la traducción en español. Y lo que encontramos de él en las crónicas, por ejemplo, que llega con el grupo original en el primer barco en el Lisabón, llega en 1891 con 33 años, acompañado de sus hijos, y nombra a sus hijos. Así que fuimos reconstruyendo la historia de ellos a través de las crónicas de Alpersson y de Garfunkel, y de lo que nos contaba la lápida. Este es otro ejemplo de las lápidas que les contaba. Bueno, estos trabajos fueron presentados en congresos de arqueología, y fueron, les cuento las instituciones que trabajaron luego de este corpus de información que teníamos. La Universidad de Rosario, un grupo de antropólogos, toma estos datos, el Registro Arqueológico y Paleontológico de la provincia, el Fondo Nacional de las Artes nos da una subvención, la Dirección de Patrimonio, Museos y Turismo, que en ese momento estaba a mi cargo, también logra el apoyo del municipio, que fue inmenso, y luego el LEMIT, que es el Centro de Estudios de Materiales, toma la lápida de madera para hacer el estudio del material. O sea que pasó de ser un trabajo, digamos, doméstico, a ser un trabajo académico, que se presentó en diversos congresos, y bueno, que tuvo una difusión a nivel internacional. Esta madera que analiza el LEMIT es de quebracho blanco, que es una cosa que es una especie que no está acá en esta zona. Entonces nos presenta una nueva incógnita. ¿Por qué llega? ¿Cómo llega? Si llega con el ferrocarril, no llega con los formatos del ferrocarril, que eran las vigas, los durmientes del ferrocarril. ¿Por qué llega acá? Así que bueno, es uno de lo que más nos gusta cuando estamos investigando un tema, más que las certezas, son las incógnitas. Y entonces, bueno, esto era una incógnita que teníamos que develar, que estamos estudiando todavía.
Hicimos también una sala de situación donde se cuenta la llegada, los personajes de los que estuvimos hablando, y la lista de todos los que están enterrados en el sitio, en el cementerio. Les contaba entonces que todo este corpus de información lo toman los arqueólogos de la Universidad de Rosario y hacen un estudio, digamos, para los que estudian los cementerios es como ver una sociedad en un momento, es como ver una fotografía de todo el desarrollo de un grupo social en un solo momento. Las lápidas que se destacan, las lápidas de madera que nos están indicando que son los más antiguos, que quizás eran los que tenían los menores medios económicos. Encontramos algunos que tenían muy ricas, con mármoles, y bueno, y entonces en un pantallazo general podemos hacer más o menos un diagnóstico de lo que era la población. Lo dividimos en tipos arquitectónicos que nos llamaban muchísimo la atención, que nosotros llamamos tipología de capilla, una cosa así, hasta que encontramos que en Kamenetz, Goya, es un cementerio de ahí, se repetían las estructuras arquitectónicas de la zona donde habían llegado, en un primer momento. Es una vista general del cementerio donde pueden ver los distintos tipos arquitectónicos. Tenemos un estudio iconográfico donde, bueno, los motivos principales es el Maguen David, la menorá, varios presentaban las manos de los Kohanim, los leones de las familias Levi, y luego, bueno, elementos ornamentales, florales, pero nos quedó llamando la atención el uso, que ahora es otra incógnita que estamos develando en grupo, una estrella en tres lápidas, que curiosamente las tres dicen maestro, aparecen estas estrellas de 8 puntas, que nosotros pensamos, como los maestros en un primer momento venían de Marruecos, pensamos que era una influencia de los grupos que provenían de ahí, una influencia de los grupos sefardín, pero no coincidían los apellidos con apellidos sefaraditas. Y también la intriga sobre los candelabros. Había candelabros de 3 velas, de 3 brazos y de 5, que no coincidían con los candelabros de rituales, y todavía no sabemos, hay varias teorías. Unas dicen que era por la cantidad de hijos, pero en realidad no sabemos por qué varía el número de velas en los candelabros, que pertenecen a las lápidas femeninas. Bueno, esto ya se los conté, las presencias de las variables, que eran las estrellas de 8 puntas y los candelabros de 3 y 5 brazos. Bien, el estudio del total de las tumbas, así por décadas, nos dan momentos en que hay muy baja población. Estudiando a ver a qué se debía esta no baja población, sino poca cantidad de enterratorios, encontramos que en la década del 21 al 30 es cuando empieza el traslado de toda la gente que estaba en la colonia, empieza su traslado al cementerio del centro, que quedaba a 18 kilómetros. Hay también, en el periodo del 41 y 50, todo un proceso de abandono de las tierras, que esto era lo que temía el barón Hirsch. Él había hecho contratos a 20 años porque no quería que se deshicieran rápidamente de las tierras, sino quería que realmente se formaran como agricultores. ¿Qué pasa? Las tierras empiezan a valer hasta 4 o 5 veces más, ellos logran pagar sus contratos de su promesa de venta y empiezan a dejar las tierras para trasladarse o a Carlos Casares por el estudio de los hijos o hacia La Plata o Buenos Aires, a los centros de estudio. Y luego en este otro periodo donde hay una baja ocupación del cementerio, también es un periodo de inundaciones que hace que los colonos dejen muchas de las tierras. Son los distintos ítems que nos dan los cambios de lengua, de arquitectura y usos, y que nos van mostrando las distintas épocas. La arquitectura, como yo les contaba, las primeras lápidas escritas totalmente en hebreo, el segundo periodo, alrededor del 30, que cambia la arquitectura y las lápidas están escritas en español y en hebreo, y las últimas que están escritas totalmente en español, en castellano,
la presencia de flores, que no es una cosa habitual en los ritos judaicos, y aquí se indica la fecha de muerte con una cruz. Esto nos habla del proceso de asimilación de todo este grupo de colonos, de asimilación a lo que era la comunidad de Carlos Casares, ¿no? Van tomando los usos y los idiomas de la comunidad. Pero no solamente es la asimilación de los grupos judíos a los criollos, sino de los grupos criollos. En Casares todo el mundo, hasta hace muy poco tiempo, sabía contar en yiddish, sabía cantar en yiddish, participaba de las fiestas de Yom Kippur y de Rosh Hashanah. O sea, era una integración increíble entre ambos grupos, donde realmente no había diferencias de credo, o sea, se guardaban las fiestas, pero también se compartían las fiestas y las tradiciones. Bueno, estos antropólogos llegan a las conclusiones que un poquito les he contado yo, a raíz del estudio iconográfico y de la organización espacial, cómo se fueron dando los cambios en el tiempo, ¿no? Una pérdida de esa homogeneidad étnica que tenían al principio, que va indicando esa creciente integración a la sociedad local. Y refleja diferentes realidades económicas, que va desde Mauricio, que fue citada como la más próspera de las colonias, hasta su decadencia, que comienza por los diversos factores que afectan la producción, como los climáticos, este tema de conflicto con las autoridades de la JCA, la dureza de los contratos, la dificultad de la vida en el campo, que empiezan a dejar el campo para, como yo les contaba, sus hijos fueran a estudiar a las ciudades, y entonces hizo el dicho de que sembraron trigo, pero cosecharon doctores, y la valorización de la tierra, que hizo que, bueno, se deshicieran de algunas de sus tierras y se fueran a vivir a Carlos Casares, donde terminó habiendo 5 sinagogas, una sede mutualista con enorme trabajo en la comunidad, escuelas, bibliotecas, y donde entonces se forma esa simbiosis entre ambos pueblos, el criollo y el judío. A través de todos estos largos años de trabajo conocimos a la historia de la colonia, nos reencontramos con cada uno de los habitantes, como ya les conté, con los destacados, con los que rescatamos del anonimato. Revivimos sus vidas, lloramos sus muertes, fuimos detrás de sus huellas, ocultas en las paredes de las casas, en los bancos del Gil y en las lápidas. Desentrañamos secretos y reconstruimos su camino. Cada espacio vacío se llenó de sus memorias. Colonia Mauricio es un sueño que aún nos mantiene despiertos. ¿Y por qué nos mantiene despiertos? Dentro de todas esas lápidas que estábamos trabajando, había una lápida que era imposible de traducir. Estaba marcada con letras en hebreo, parecía que estaba en clave, no sabíamos de qué se trataba, entonces decidimos hacer un grupo, la largamos al aire, al ciberespacio, dijimos, por favor, los que puedan, ayúdennos, porque no podemos saber quién es este señor. Y bueno, acá comienza otra historia que la va a contar Nancy. Muchas gracias. Gracias, hola, Teresa. Muy, muy interesante, muy emocionante. Y veo que vos, obviamente no es la primera vez que contás esta historia, y sin embargo, te seguís emocionando como la primera vez. Es increíble. Sí, es así, Mónica, porque fue tan fuerte volver a darnos la mano con estas personas que no sabíamos quiénes eran, y encontrar sus historias y sus devenires y sus éxitos y sus dolores, reconstruir a cada uno. Ya, a ver, el cementerio no era un lugar de muertos, era un lugar de historia, y de una historia viva, ¿no? Una historia que, bueno, ahora es la nuestra, porque la tomamos, pero pudimos tomarnos la mano. Y lo maravilloso que nos regaló fue esto, de conocerte a vos, de conocer a Nancy y un montón de gente que se unió a este trabajo, que nos siguió dando regalos inmensos para el corazón. Y no hablo más, porque ya hablé mucho. Bueno, estamos en una emisión especial de Radio Keshet, en un homenaje a los pioneros de Mauricio, la primera colonia agrícola judía que fue fundada por la JCA, por la Jewish Colonization Association en Argentina en 1891, y Tere sigue emocionada y ya le dio el pie a
a Nancy para empezar a contarles cómo empezó todo esto de trabajar y de estudiar y de tratar de reconstruir la lápida número 20, Tere. La famosa lápida 20. Bueno, Nancy. Bueno, gracias. Voy a tratar de hablar desde la emoción, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. ¿Cómo empezamos todo esto? Bueno, voy a hacer un poquitito una parte objetiva, una parte subjetiva. Decidí enviar fotos del baúl de mis abuelos, abrí la valija, mandé las fotos a Carlos Casares y me contacté con Teresa, con Dubilia, las cuales me hablaron de esta lápida, y yo les dije, hebreo no conozco, vamos a probar qué es. Y si armamos un grupo y si empezamos a pensar a ver si podemos buscar, y la verdad que empezamos a armar este grupo, que actualmente hace más de 5 años que estamos trabajando. Es un grupo que tiene sus momentos de encuentro, que en realidad no tiene un horario especial de trabajo, es un grupo en el ciberespacio, o sea que es una comunidad abierta a lo que es la tecnología actual. Utilizamos una técnica de aprendizaje basado en problemas donde generamos diversas hipótesis de las cuales no podemos descartar ninguna y utilizamos todas en distintos momentos. Es un grupo en el cual no hemos puesto pautas de trabajo más que el corazón, la tolerancia, la armoniosidad, la aceptación a nuestras diferencias de criterios, de pensamiento, nuestras diferencias idiomáticas, porque mi hebreo es poco y nada, mi castellano es bueno y mi corazón es grande. Y otra de las cosas es que también nos ha llevado a entender que, a diferencia de lo que vos presentaste, Tere, que el cementerio es un corte poblacional en un momento, descubrimos que nosotros estamos aportando historia a la historia. Empezamos a ser, en lugar de ser espectadoras, sino que empezamos a trabajar. Nos permitieron ser. Yo creo que tanto Teresa como Dubilia nos abrieron las puertas y sin conocernos fuimos implementando todo esto. Con Mónica nos reencontramos, y digo nos reencontramos porque buscando información, nuestros bisabuelos eran vecinos, y luego con Irene y Gloria también, y con Mario Shapira, que lo nombro porque, bueno, comenzó a integrarnos y a decirnos las vivencias que él había tenido. Él ya no está con nosotros, pero es como que está. Hemos encontrado con esto. Yo ahora creo que te dejaría a vos para que nos cuentes, Mónica, y después hacemos como un cierre nuevo en base a la presentación de nuestro
encuentro con esta persona. Bueno, cuando nos comunicamos, recibí de Teresa, creo, tantos años, fue hace 5 años, ¿no es cierto, chicas? 5 años. Sí, 5 años. Bueno, esta es la lápida número 20, que era toda una incógnita, que no sabíamos a quién pertenecía, a quién había sido sepultado allí. Y empezamos a hacernos preguntas. Habían muchísimas preguntas, interrogantes. Para mí era la primera vez que participaba de algo así, de este tipo de investigación, y para mí, como para Nancy, como para todos los que participamos, o por lo menos la mayoría, tenía algo muy especial a nivel emocional, porque era parte de mi historia, ya que mis antepasados, mis bisabuelos, llegaron a la colonia Mauricio, allá por el 1891, 92, 93, no sé exactamente el año, pero fue más o menos para esa época. Y bueno, tenía ese contenido tan especial, ¿no? Así que bueno, nos encontramos con las letras y bueno, nos preguntamos qué pasa, qué dice acá, ¿no? Pero evidentemente no son palabras como, por ejemplo, Teresa, que presentó el estudio que hizo y todo el reconocimiento junto a Dubilia y más gente. Ella contaba que fue todo traducido, eran palabras, eran oraciones, tenían un sentido. Pero en este caso eran simplemente letras, como que no formaban palabras. Si ven acá no hay puntos, no hay comas, no hay principios. No sabíamos bien por dónde empezar. La verdad que lo único que fue sencillo fueron las 2 primeras letras, porque son las 2 primeras letras que están arriba, la fe y la nun. Que están en generalmente en casi todas, la mayoría de las lápidas, decime Tere si no me equivoco, pero es lo que yo el judaísmo, que dice Ponikvar, que es en hebreo, que dice aquí está enterrado, o aquí ha sido sepultado. Moni, vos es que yo no veo la imagen, ¿la estás proyectando? ¿No la ven? No. Para proyectarla y... Ok, entonces, a ver, voy a tratar de... Yo recuerdo, mientras vos lo buscás, ¿sí?, que Dubilia hoy sí la estaba varias horas sentada tratando de descubrir quién estaba. Y decía, yo quisiera saber quién es. ¿Se escuchó bien? Sí, se te escucha. Perdón. Salió como un ruido, perdón. ¿Qué hacen en la televisión? Estirá mientras yo voy... Perfecto. Dubilia pasaba varias horas sentada mirándola, y en un momento dado, en uno de los chats que hemos recibido, ella comentó de que había sido una de las lápidas que más le llamó la atención y que quería saber, a ver quién era. Yo creo que a muchos nos quitó el sueño hasta que pudimos saber quién estaba allí. Y bueno, y es una cosa muy especial esta respuesta que nos otorgó. ¿Ahí lo están viendo? Ahora sí. Perfecto. Esta fue nuestra gran incógnita. Esta fue la gran incógnita. Ahí vemos Pei Nun, lo que decía, las 2 primeras letras arriba. Pei Nun, Ponikvar, aquí está enterrado. Y después eran todas letras que no sabíamos qué decía porque no forman palabras.
Buscamos muchísimo, nos ayudamos con mismo en el grupo y también con muchas otras personas, incluyendo profesores, tanto de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, no sé, de montones de lugares, rabinos, incluso yo consulté rabinos aquí de Israel. Nancy, cuando estuvo en Israel también, ¿no es cierto, Nancy? Consultaste rabinos y otras personas, descendientes de estos colonos también hemos consultado, que están en diferentes partes del mundo, traductores. Bueno, realmente, como dijo Nancy, no teníamos ni día ni noche, no había horas, no, era siempre de día para nosotras, a pesar de las diferencias de horarios. Y bueno, buscando en diferentes libros del judaísmo, la Torá, en el Talmud, en la Gemara, que es la gematría, no sé, buscábamos y solo habían interrogantes. Me acuerdo que un día estaba viajando en el auto. En realidad estaba en el trabajo cuando develé, estaba trabajando cuando logré develar, pero antes de eso, leyendo tantos libros, empecé a leer el libro Teilim. El libro Teilim nunca lo había leído completo. Creo que esto me llevó a leerlo por primera vez en forma completa. Y encontré que en el capítulo número 15, en los párrafos 2 y 3, coincidían, como ven aquí en la foto, coincidían las primeras letras de cada palabra, eran las letras que estaban en la lápida. Y en hebreo dice así: Holech tamim, upoel tzedek, ve dover emet bilbavo, lo ragal al leshono, lo asal le reeu ra'a. Aquí se los voy a mostrar en castellano y se los voy a leer en castellano, que significa lo siguiente: el que se conduce con integridad y obra con justicia y habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace el mal a sus semejantes, ni ofende a su prójimo. Cuando encontré esto yo no lo podía creer, estaba súper emocionada, no podía creer que había descubierto algo así. Corriendo, bueno, ya saliendo del trabajo, paré el auto en la ruta a un costado y las llamé a las chicas argentinas desde Israel, porque yo estoy en Israel, para contarles esto. Estábamos todas súper emocionadas. Creo que hasta el día de hoy veo sus sonrisas. Sigue siendo así. Los Teilim son los salmos del rey David, como dije en el capítulo 15. Bueno, acá es una explicación. No sé si la leo, chicas, la explicación. El salmo, el número 2, el párrafo 2, que dice que es el que se conduce con integridad y obra con justicia y habla la verdad en su corazón. Este párrafo enumera de una forma totalmente directa las virtudes que debe poseer un hombre de bien, aquel que merece vivir en su presencia. Todas las cualidades aquí mencionadas tienen que ver con la integridad y la honestidad. No quiere decir que los demás aspectos de la Torá, el culto y los actos religiosos, rituales, sean menos importantes, solo que este salmo se concentra específicamente en la moralidad. En este pasuk se habla de 3 principios que guían el proceder de este hombre de bien: la integridad, la justicia y la verdad. En el próximo versículo, como vamos a ver ahora, se mencionan 3 malas acciones que el hombre de bien evita hacer. No calumnia con su lengua, no hace el mal a sus semejantes, ni ofende a su prójimo. Así que estábamos viendo que no encontramos el nombre todavía de esta persona, no sabíamos quién estaba enterrado aquí, pero nos estábamos dando cuenta que era alguien muy importante, alguien muy respetado, que era una persona honesta, íntegra,
que actuaba con justicia, que decía la verdad, que no mentía, que hacía las cosas con el corazón, que ayudaba al prójimo, no hablaba mal de los demás. O sea que evidentemente estaba aquí sepultada una persona muy importante, muy honrada. Así que sabíamos que era un hombre, sabíamos que era especial. Sabíamos también que había fallecido un 17 de septiembre de 1915, y ya les voy a mostrar cómo nos dimos cuenta de la fecha. Eso también está en la lápida. Y empezamos a buscar en el registro de defunciones quiénes eran las personas fallecidas. No sabemos quién todavía podría ser, empezamos a buscar. En ese momento empezamos también a recurrir Tere, ¿no? A recurrir también al libro de Alperson, en donde vio que se hablaba de una persona que se llamaba Abraham Rosenfeld. Y como sabíamos que era una persona honrada y muy honesta, Abraham Rosenfeld hablaba de una persona piadosa, que fue nombrado por el administrador Lapin como maestro de hebreo, y cuyo hijo Marcus fue luego maestro de la escuela del Estado. Así que pensamos en un principio que podría ser Abraham Rosenberg, que además de maestro era rebe, ¿no es cierto, Tere? Tere, no se te escucha, tenés que desmutearte. Sí, en las crónicas de Alperson habla del rebe Ebrahim, ¿no? Y que, bueno, lo describe como era, y habla de su bonomía, ¿no? Y de su sabiduría. Entonces, bueno, pensábamos que era él, y que había sido tan humilde que ni siquiera en su lápida quiso poner su nombre o quién era. O sea, era una cosa tan especial, ¿no? Esto de que esa lápida tan muda para nosotros nos estaba hablando de alguien de que había guardado los preceptos, y que era justo, y que era justo con su comunidad también, pero no sabíamos quién era, necesitábamos saber quién era. Pensamos que era Abraham, pero cuando avanzamos, vos, Mónica, avanzaste en el estudio, nos dimos cuenta que no era. Bueno, y cuando nos dimos cuenta que no era, también por la fecha de función, que figuraba en la lápida, ¿no? Que dice acá Nunte, Taf, Shin, Taf, Reish, Ain, Baf, que son las letras. Nun es Niftar es falleció. La letra Tet es un 9, falleció el 9, la Taf de Tishrei. Seguimos también con, la lápida sigue también con esto de escribir solamente letras, principio de palabras, nunca una palabra completa. Entonces, falleció, Nun Niftar falleció, la Tet de 9, el 9 de Tishrei, del mes de Tishrei, y después el año, que el año en hebreo se escribe también con letras. Entonces era el año 1915, el 17 de septiembre de 1915. Entonces Tere fue a buscar quién había fallecido en las actas de defunción en esa fecha. Sí, el que aparece que fallece en esa fecha es un tal Isaac Rosenfeld. Por eso es que no era nuestro Abraham, del que hablaba Alperson. Así que otra vez volvíamos a la incógnita de quién era Isaac Rosenfeld, ¿no? Ahí está, ya comenzamos otra vez. Habíamos encontrado a Abraham, que también era Rosenfeld, pero no sabíamos cuál era la relación entre Isaac Rosenfeld, que sabíamos que era la lápida de él, y qué relación tenía con Abraham Rosenfeld, porque obviamente había una relación, pero todavía no la sabíamos. Tere.
Bueno, no, acá Nancy, a través de Nancy, ¿cómo se llama? Que nos dio esta mano, que nos dio la punta para el final. Schwartz. Nancy. Bien. Se encuentra la tumba en el cementerio de Liniers, y ahí encontramos en la lápida que dice Abraham Rosenfeld, su mujer Sara, etcétera, hijo de Isaac. Bien, ahí entonces encontramos la punta de que el que aparecía en la lápida 20 era Isaac, y este Abraham Rosenfeld del que hablaba el cronista era su hijo. Finalmente habíamos encontrado a Isaac Rosenfeld. Bueno, cuando nos dimos cuenta entonces que Isaac era el padre de Abraham Rosenfeld, nos quedaba todavía 5 letras de la lápida por dilucidar. Digamos que yo creo que este es la respuesta, ¿no? A esas 5 letras que quedaban, que son las primeras 5 letras debajo de Pei Nun, de las 2 primeras letras de arriba, las primeras 5 letras de ese, digamos, conjunto de letras. Pensamos que también Isaac era rabino, no lo sabemos con certeza, ¿no es cierto, chicas? No lo sabemos. No todavía. No todavía. Pero es muy probable que si Abraham era rabino, suponemos que Isaac, su padre, también lo era. Y entonces, las primeras letras, esas primeras 5 letras que están aquí en color rojo, Arira, Hei, Reish, Yud, Reish, Aleph, significarían Harab, Yitzhak, Rosenfeld, Isaac. Seguimos con que la primera es la primera letra, cada letra es la primera letra de una palabra. Ha, que es él, la Reish, la R, digamos, es rabino. Después sería Yitzhak, que es Isaac, la R, que es Rosenfeld, y la última quinta letra, que es una Aleph en hebreo, como una H, aunque en castellano Isaac se escribe sin H, pero en Yiddish Isaac es Isaac, que creo que Isaac también está escrito en la lápida de Abraham, hijo de Isaac, si no me equivoco. Así que lo más probable es que estas 5 letras sea esta la traducción, digamos así, ¿no? El rabino Isaac Rosenfeld Isaac, que le decían Isaac en Yiddish. Antes me preguntabas, Teresa, quién era el que nos ayudó, Gabriele Schwartz. Lo sumamos porque no hay mejor forma de decir, bueno, tengo esta hipótesis, tenemos que seguir aunando gente para poder continuar, porque cuando se nos terminan a veces los recursos, tenemos que encontrar una forma de seguir. Y no por esto dejamos de ser menos importantes, por supuesto. Bueno, después otra de las en la misma búsqueda de estas para la respuesta del significado de estas 5 letras, que como dije recién, una de las opciones es Arab Yitzhak Rosenfeld de Isaac, que sería su nombre. Da la casualidad o la causalidad, en la gematría, estas 5 letras dan un total de 416. La gematría es el estudio de las letras, que son números en hebreo, y que a través de ellas se describen o
es el estudio de las letras a través de los números, ¿no? Se hacen relaciones con las letras y los números. Y la suma de estas letras, de estas 5 letras, da el número 416. Y este número 416 también equivale a Ahav Shalom Be'achva, que es el que ama la paz y la fraternidad, que también da un total de 416. Y también podría ser la explicación de estas letras, de alguna manera, porque esta persona, este hombre, Isaac, que posiblemente era también rabino, como está escrito en la lápida, como le escribieron en la lápida, era un hombre honesto, un hombre derecho, que ama la paz y la fraternidad. Entonces, bueno, este también podría ser una explicación de estas 5 letras. Pero bueno, es como, eso también sigue en signo de pregunta, para seguir buscando. Pudimos llegar a la conclusión de que, o sabemos de que Abraham era agricultor, que llegó a la colonia Mauricio a los 57 años, perdón, Isaac, y que era el padre de Abraham. Y como ya dijimos, Abraham fue nombrado por Alperson en sus libros, en su libro. Nancy. Si ustedes me permiten, tengo ganas de agregar algunas palabras. A mí me gusta mucho el tema de agarrar y jugar con el lenguaje. Resulta que estuve pensando en la palabra testamento. El testamento es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se dejan por escrito. Y me quedé un poco maravillada porque digo, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es esto? Y esto es un legado. Un legado es aquello que va de generación en generación, transmitiéndose en forma verbal, en forma escrita. Y Teresa, acá voy a hacer un cierre con lo nuevo que me quedó de vos, porque esto es algo abierto. Moisés Silverstein dijo que tenían que ser humildes. Qué mejor humildad que dejar un legado de esta manera que nos dice que lo esencial es invisible a los ojos. Nuestro desafío como grupo que somos desde Argentina y desde Israel, y que estamos tan hermanadas y tan unificadas después de tanto trabajo y que vamos a continuar, es que este legado lo podamos transmitir y que esto continúe, y decirles que para nosotros fue muy especial tener que volver a nuestras raíces para encontrar cuál es la base para formar una sociedad más justa, una sociedad con mucha fortaleza en los individuos que la componen. Y acá me encantaría agregar palabras de sociología, pero voy a agregar algo que siempre me gustó de la antropología. El ser no es lo mismo que el estar. Y esta lápida, este matseibe, como se dice en yiddish, entonces, es de una persona que sigue siendo, que a pesar de todo sigue siendo, y nos sigue diciendo, ustedes no solo saquen los niños que tienen adentro, saquen su justo oculto, su tzadik,
Y en base a esto, invitarlos a que este camino de ir formando un poco una sociedad mundial más tranquila, más calma, o en base a esta pandemia que nos llevó a cambiar un montón de situaciones en nuestras vidas, en los distintos ámbitos socioculturales que cada quien conforma, nos vino a decir algo. Y mi manera de decirlo es: hagamos una mitzvah diaria. El bien sin medir y sin mediar a quién. Esta es la mía de hoy. Tratar de referirles y brindarles la emoción que a nosotros nos llevó todo esto. Me encanta, Nancy, porque también se emociona y no se aguanta para no llorar, para largar una lágrima. Y realmente nos contagiamos la emoción una a otra. Y Nancy siempre viene con esa emoción, trae estas palabras tan especiales, que bueno, como ven, a mí también se me llenan los ojos de lágrimas. Y así fue todo nuestro trabajo durante tanto tiempo. Que nos comunicamos a través del Messenger, porque el WhatsApp en ese momento todavía creo que no estaba, o por lo menos nosotros no lo utilizamos, y estábamos todo el tiempo con el Messenger, con esa herramienta que nos ayudó tanto a acercarnos a través de nuestro pasado, viviendo un hermoso presente, disfrutando el presente, de tener el pasado en común, para dejar algo para un futuro, ¿no? Bueno, les súper agradezco que hayan estado. La quiero presentar, Gloria Feinstein. Ella también es descendiente de colonos. Algo que me pasó a mí fue que me pareció extraordinario meternos en esta aventura de averiguar cosas que no teníamos la menor idea. Por lo menos yo nunca estudié ni arqueología ni todas esas ciencias que se pueden usar para saber qué son tumbas antiguas, etcétera. Pero como sabemos hebreo, Mónica y yo, en realidad ella fue la genia que supo que eran esas letras. Pero fue muy emocionante porque durante todo, no sé, 1 o 2 años estuvimos dando especulaciones, tal vez qué era. Yo les daba ideas, por ejemplo, que en Israel en algunos lugares es costumbre no escribir el nombre de la persona que está enterrada. Por ejemplo, en Hebrón, donde yo vivo, la costumbre antigua era no escribir, simplemente poner una piedra de Hebrón sobre la tumba, sin nombres. Y ahí está lleno de tumbas que no tienen nombres en el antiguo cementerio de Hebrón, de los judíos. Pero, por ejemplo, ahora hace poco se murió un señor que era muy humilde, así en el sentido de su carácter, no quería que nadie piense que él sabe cosas, y era inteligentísimo, y era un estudioso de la Torá. Entonces, él pidió antes de morirse que no le pongan nombre, entonces su esposa hizo así, pero al lado, en la pared, sí escribieron quién es, porque como ella dice, ahora no estamos en la antigüedad, estamos en el 2021, la gente quiere saber quién está enterrado ahí. Eso primero. Y luego, la emoción de repente estar en contacto con gente que nos dimos cuenta que nuestros bisabuelos eran amigos o vecinos. Eso me llamó mucho la atención, me pareció extraordinario, muy increíble, porque con Nancy, nosotras somos primas, porque nuestras abuelas eran hermanas, ¿ok? Pero yo a Nancy no la conocía en la Argentina. Ella estuvo aquí en Israel y ahí nos encontramos por primera vez. Y vimos que tenemos una conexión de alma impresionante, como si toda la vida hubiésemos sido amigas. Y eso a mí me encantó. Y después de saber que nuestros bisabuelos, tal vez, ya entendimos que vivían unos al lado de otro, tal vez de tu abuelo, Mónica, o de Teresa, de algún abuelo o bisabuelo. Porque, claro, bisabuelos o tatarabuelos,
porque nosotros tuvimos la suerte de conocer hasta un tatarabuelo, o sea, éramos 5 generaciones viviendo. El tatarabuelo ese había venido de Rusia, de la parte, ¿cómo se dice? Ucrania. Ucrania. ¿Okay? Sí, y él, nosotros lo conocimos y fue tan emocionante para algunas personas que éramos 5 generaciones que salió en el periódico en Tapalqué, salió una nota acerca de esto, porque es raro que hayan 5 generaciones que están todas vivas, porque estaba el tatarabuelo, la babe, mi abuela Sara, mi mamá Miriam, yo, 5. ¿Entienden? 5 generaciones viviendo. Así fue muy interesante. Y eso de que tal vez ellos, andás a ver, hacían cosas juntos nuestros bisabuelos. Y ahora de repente nosotras nos volvemos a encontrar, aunque sea así de lejos, porque no nos estamos viendo, no nos conocemos todavía, pero es muy emocionante. Sobre todo que hay teorías que dicen que cada ser humano tiene en sí mismo todo el DNA de varias generaciones anteriores. Y no solo el DNA, sino como que lleva en su alma las experiencias que todos pasaron, mis bisabuelos, bisabuelas, abuelos, y que vamos corrigiendo cosas, ¿no? Cada generación va avanzando espiritualmente y va, hay veces, corrigiendo cosas que tal vez algunos de esos antepasados nuestros no lo pudieron corregir. Y eso es toda una teoría muy linda que hay sobre, ¿cómo se llama esto? Constelaciones familiares. Es bien interesante. En hebreo también hay gente que se ocupa de eso, en castellano también, pero aunque uno no crea todos los... Teoría de las vidas pasadas. Sí, también hay de cosas de vidas pasadas, pero incluso de estas vidas es muy lindo saber que ahora los bisnietos de esa gente extraordinaria, tan trabajadora, que sufrió tanto, porque yo no sabía cuando era chica, yo sabía que mis bisabuelos habían sido colonos, pero lo que ellos sufrieron, los lugares en La Pampa que no tenían ni agua, nada, o sea, trabajaron un trabajo muy duro, muy, muy terrible. Y eso lo recién ahora, yo lo sé, que me puse a leer el libro de los colonos, o no sé cómo se llama otro que está anotado nuestro bisabuelo, ¿entienden? Entonces eso es lo que yo quería decir, era que es algo muy emocionante, que ahora de repente las generaciones nuestras se vuelven a encontrar. Es muy lindo. Eso es lo que yo quería transmitir. Gracias, Gloria, por tus apreciaciones. Me encantó trabajar con ustedes, me encanta. Seguimos trabajando. Si Dios quiere. Así que nos están mirando y se quieren sumar a nuestro trabajo, quienes sean descendientes de los colonos, quienes entiendan también quizás de ser historiador o arqueólogo, o alguien que se quiera sumar también, o quien ya tenga también datos de la colonia Mauricio, de Carlos Casares, ¿no? Y quieran aportar y sumarse a este grupo tan hermoso que formamos, está invitado a hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo más, chicas? ¿Tienen que agregar algo más? No, quizás No, sí, yo siempre hablamos, pero siempre me quedó en la cabeza esa frase de cuando empieza esa duda de los colonos, ¿no? Decir, ¿a qué vinimos hasta acá? Y Lowenthal les dice, venimos a comenzar un camino que empieza con la A de Argentina y la Z de Sion. Quizás no porque quiere decir que haya que hacer la aliada y termine en Sion, sino que en realidad esa A de Argentina y esa Z de Sion están unidas en el corazón, ¿no? Que fue un camino que realmente aquí en esta colonia, que cumple ahora 130 años, empezó, y bueno, y estamos juntas, estás vos allá, estamos nosotros acá, esta Gloria del otro lado, y Argentina y Sion están unidas. Les quiero decir algo gracioso, que últimamente, yo pienso, bueno, los judíos que se fueron de Ucrania se dividieron en 2 grupos. Un grupo vino a Israel con ¿cómo se llama? Me olvidé ahora. Con el barón Hirsch fue los que se fueron nuestros abuelos, y el otro se llamaba Barón Rothschild. Rothschild. Entonces él trajo a Israel. Entonces un día así en la escuela
no sé, un profesor me preguntó a mí, ¿por qué? Qué lástima que Rothschild no los trajo a tus bisabuelos o tatarabuelos a Israel. Entonces yo le dije, mira, yo soy una persona creyente, yo creo en la providencia divina, lo que se llama en hebreo Ashgaha Pratit, y fue así lo quiso Dios, ¿no? ¿Y por qué es lindo? Porque acá en Israel, hay veces dicen que los Ashkenazim, los que vinieron los judíos de Polonia, de Rusia, de todos esos lugares, como que son más secos, más no sé qué. Y de los argentinos que dicen, ustedes no son Ashkenazim, ustedes son tan simpáticos, son tan abiertos, les gusta recibir visitas, no son, ¿cómo se dice la palabra pijoteros? Se decían en mi época. Y entonces yo me dio tanta gracia y dije, aquí entendí por qué fue que a nosotros nos llevaron a la Argentina, porque querían que nos contagiásemos de la forma de ser de los argentinos, que les gusta recibir visitas y tomar mate juntos, ¿entienden? Así que todo tiene su razón de ser, nada es por nada. Es muy lindo eso. A mí me gusta mucho la parte de cine. Hay una película donde relata un lugar en el mundo. Ese lugar donde cada persona tiene pertenencia. Ese lugar es donde cada persona decide no movilizarse. Pero el alma, el corazón, sí se moviliza. Y las redes, con un buen uso, lograron que pudiéramos realizar todo esto. Uh-huh. Que si ustedes se ponen a pensar, creo que también es una forma, como vos dijiste, Teresa, nos dimos las manos desde 1891 al 2021. Uh-huh. Así es. 230 años, y esta vez con los descendientes unificados. Uh-huh. Así es. Bueno, terminamos por hoy. Quizás hasta pronto, porque seguimos trabajando, dilucidando incógnitas, secándonos las lágrimas. Así que, bueno, nos encontramos pronto y les agradezco un montón esta comunicación para hacer una emisión especial en Radio Keshet desde Israel, desde Argentina. Shana Tová, que justo Carlos estamos Casares, en estos tiempos. Entre Ríos, Shana Tová, Umetuká, Igmar Hatima Tová. Chao, muchas gracias, Mónica, por habernos ayudado a hablar. Chao. Gracias Teresa, Teresa Cedo, Nancy Wittenberg y Gloria Feinstein. Muchísimas gracias a Nancy Wittenberg, a Gloria Rajlin Feinstein, a Teresa Acedo por esta charla tan emocionante, y nos encontramos en una próxima emisión aquí en Radio Keshet. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los oyentes de todo el mundo de esta Radio Keshet desde Israel. Nos encontramos la próxima. Este fue nuestro homenaje a los pioneros de la colonia agrícola judía Mauricio, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que fue fundada en 1891 por nuestros queridos abuelos y tatarabuelos. Hasta la próxima. Esta fue una emisión especial en Radio Keshet Israel. Desde Israel para todo el mundo, www.radiokeshet.com. Nos pueden encontrar en nuestras redes en Instagram y en Facebook. Todos nuestros programas en vivo los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Radio Keshet Israel. Hasta la próxima emisión. Gracias.
Radio Keshet, la radio que deja huella en tu corazón, desde Israel y para todo el mundo.